tengan muy buenos días. Es un gozo estar delante de nuestro Señor. Es un gozo ya para cada uno de los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, despertar cada mañana. Y como iglesia esta mañana, creo que muchos se han vestido de manera elegante, sacaron la ropa dominguera, se vistieron bien para venir delante de Cristo, pero espero que también se hayan preparado para escuchar su palabra. Espero que se hayan vestido de piedad y santidad para poder estar atentos a las palabras de Jesucristo. Hermanos, vamos a empezar en oración, encomendando nuestras vidas a nuestro soberano Rey. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos traído a este lugar y permitir reunirnos como un solo cuerpo, como tu iglesia. Te damos gracias porque tú eres el hacedor de todas las cosas. Te damos gracias, Padre eterno, por habernos llamado un día. Te damos gracias porque nos has justificado a nosotros que no merecíamos nada más que el infierno eterno. Señor, esta mañana que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Úsame, Señor, como instrumento tuyo para hablar fielmente tu palabra. Que sea Cristo glorificado, el Cristo, el ungido del Padre. Solamente queremos darte a ti la gloria y nada más que a ti, como nuestro Dios, Rey soberano. A ti sea la gloria. Nos postramos esta mañana delante de ti. De corazón humillados nos acercamos, y si hemos pecado, Señor, te pedimos perdón. Lávanos, límpianos por medio de tu Espíritu Santo. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Y si un día fuimos tan rojos como el carmesí, haznos ahora tan blancos como la blanca nieve. Ayúdanos a andar en santidad, no para nuestro bien, sino para tu gloria. En el nombre sagrado de nuestro amantísimo Redentor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos la gloria. Amén. Amén. Hermanos, los invito a que se pongan de pie. Vamos a leer el Evangelio que escribió Mateo en el capítulo 10. Doy lectura del versículo 1 hasta el 15. Lo voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Dice así la palabra infalible de nuestro Salvador. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Como una breve introducción, quiero hablarles del tema principal de este día: el reino de Dios. Recordemos lo que es el reino de Dios, que lo habíamos estudiado desde Génesis, que nos dio las enseñanzas el pastor Héctor, y nos dice 5 cosas del reino de Dios. ¿Aún lo recuerdan? El reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, con la bendición de Dios, para la gloria de Dios. Hermanos, eso es el reino de Dios. El reino de Dios. Si ven, las últimas 2 palabras de estos 5 caracteres de lo que es el reino, es de Dios. El pueblo es de Dios, el lugar es de Dios, todo es de Dios. ¿Sí? Eso es el reino de Dios. Ahora este reino empezó en Génesis. Dios creó todas las cosas, instituyó un hombre para que demuestre la autoridad de Dios como rey. Era un rey menor, era Adán. Pero este rey falló y cayó, y el reino aparentemente se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo largo de todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios como rey va a instituir su reinado y va a redimir aquello que se había perdido. En el Antiguo Testamento encontramos al pueblo de Dios, encontramos la ley de Dios con Moisés, encontramos la descendencia de Dios con Abraham, con Jacob, las 12 tribus de Israel, que era la representación del pueblo de Dios, el lugar de Dios, la tierra prometida de Canaán. Todo eso son tipos y sombras de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1 nos habla del rey, la genealogía del rey, del cumplimiento profético que le había dado a David. Capítulo 2 podemos ver ese cumplimiento profético del nacimiento del rey. En el capítulo 3 habíamos visto cómo el cumplimiento del heraldo del rey, es decir, de aquel que lo anunciaría, lo cual fue profetizado en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, hablando de Juan el Bautista, aquel que iba a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, hablando de Cristo. En el capítulo 4 podemos ver la tentación al rey por parte del diablo, y eso muestra el cumplimiento de lo que Adán no pudo hacer: vencer la tentación del diablo. Después vemos a Cristo ir al desierto. En el desierto, al igual que el pueblo de Israel, ellos pecaron, pero Cristo, como el verdadero pueblo de Dios, como la representación verdadera,
salió victorioso y no pecó, sino que se sostuvo de su Padre en todo momento. Capítulo 5, podemos ver las características que da Dios de sus súbditos. Es el mismo rey. Pero no solo eso, nos muestra su gobierno, nos muestra las leyes del reino. Y es el mismo rey que se las está dando. Y al igual que en Éxodo capítulo 20, Dios le da las leyes a Moisés, ahora vemos cómo Dios encarnado está mostrando las leyes de su reino. En el capítulo 6 estudiamos los caracteres religiosos de este reino. Primordiales: las ofrendas, la oración y el ayuno. También muestra los tesoros del rey y el cuidado que tiene de su pueblo. En el capítulo 7 enseña sobre las relaciones entre los súbditos del reino. Y así nos acercamos poco a poco a lo que es nuestro pasaje. En los capítulos 8 y 9 que terminamos de estudiar, ese gran rey evidenció su poder y su autoridad por encima de todas las cosas. Recordemos lo que hizo. Él no vino como un milagrero. No, el propósito era mostrar su poder a sus escogidos. Y debido a que Mateo fue escrito para judíos, él está mostrando profecías cumplidas del Antiguo Testamento en sí mismo. Ahora, hermanos, entramos al capítulo 10. Vemos cómo este panorama de las Escrituras, que es un resumen corto que les di, este panorama nos habla de un reino y de un rey. Y ahora vamos a ver cómo este gran rey recupera su reino que fue arrebatado por las tinieblas por medio de sus súbditos. Ese es el tema de hoy: al rey recuperando su reino, todo lo que le pertenece, que se había perdido. He titulado a este sermón La conquista del rey y sus súbditos. La conquista del rey y sus súbditos. Lo he dividido en 3 puntos. El primer punto es del versículo 1 al 4, el cual he subtitulado El llamado del rey a sus súbditos. El punto 2 abarca del versículo 5 al versículo 10 y se subtitula El envío del rey a sus súbditos. El punto número 3 se encuentra del versículo 11 al 15 y se subtitula El mandato del rey a sus súbditos. Empecemos con el punto número 1. El llamado del rey a sus súbditos. Después de que el capítulo 9, del versículo 37 al 38, nos dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y les ordena de manera enfática: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios mismo, como el dueño de la mies, se encargará ahora de enviar obreros que Él escogió. Ahora, al empezar esta sección nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús mismo los llama. Después de todo lo acontecido hasta este momento, los llama delante de Él, los llama hacia sí mismo. Hermanos, este llamado no es cualquier llamado, es un llamado divino, es un llamado con propósito, es un llamado realizado por el rey y dueño de la mies, que conoce a los suyos.
como dice en Salmos 139, versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos. Ese es Jesús. De la misma forma, este rey conoce a sus súbditos. Jesús, el gran rey, conoce a los suyos. Hermanos, quisiera aclararles algo. Este llamado de Jesús a sus discípulos no está hablando de la doctrina del llamamiento eficaz, el cual por providencia de Dios estudiamos esta mañana en la primera parte de nuestro culto, el cual se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 30, que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. No está hablando de ese llamado. No es un llamado para salvación. Es un llamado, pero no es para salvación, y eso quiero que les quede claro. Porque muchas veces venimos con preconceptos en la cabeza y decimos, es que aquí dice llamado, entonces es para salvación. No, no es para salvación, es un llamado y tiene un propósito, pero no es la salvación. ¿Por qué? El contexto mismo nos lo muestra, y eso veremos ahora. Es un llamado parecido al que encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2 dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No está hablando de salvación, está hablando de una obra que deben realizar estos hombres. Y obviamente es un llamado divino. Es Dios mismo llamándolos hacia sí, representado en Jesús. Este llamado a sus discípulos es para que realicen un propósito conforme a la voluntad del rey. Estos súbditos van a realizar lo que su rey les pide, no para su beneficio, sino para el beneficio del rey. No para su gloria, sino para la gloria del rey. Todo lo harán para el beneficio de aquel que los ha llamado. Los súbditos pertenecen al rey y al reino de Dios. Nosotros no podemos entender muy bien esto porque no está en nuestro contexto. Nosotros no hemos nacido en un reinado, nosotros no tenemos un rey, pero los judíos sí entendían esto. Ellos entendían que debían dar su vida por su rey. En el Antiguo Testamento vemos cómo los súbditos daban su vida por el rey David. Preferían morir ellos primeramente antes de que se le toque al rey. Y si el rey caía, todo el pueblo caía. Pues este rey es la cabeza del reino. Ahora, nuestro rey, presentado en Mateo 10, es un rey soberano. Hermanos, estos 12 hombres fueron escogidos para que puedan aprender de su rey. Estos súbditos ahora lo que deben hacer es aprender. Y eso es lo que significa la palabra discípulo. Significa aprendiz o alumno. Estos hombres deseaban cada día aprender más y más de su maestro. Anhelaban estar junto a su rabí. Así que estos 12 hombres que escucharon el sermón del monte, que estuvieron junto a Jesús, que aprendieron y anduvieron junto a Jesús, su maestro, ahora son llamados con un propósito especial. Ahora este propósito no es como el mundo lo pinta ahora. Hermanos, ustedes han sido llamados a un propósito para que ustedes tengan riquezas, para que tengan dinero, para que tengan carros, porque Dios tiene un propósito para sus vidas. No, ese no es el sentido. El propósito aquí es la gloria misma de Dios y del Rey. Cuando Jesús
los llama, les da algo. Y eso es lo primordial. Sí son llamados primeramente, pero les llama para darles algo. El versículo dice, versículo 1, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Ese dio es un regalo que solamente puede provenir de Dios. Nadie más podía darles lo que en este momento Jesús les está dando, y es autoridad. ¿Recuerdan lo que dice en capítulos anteriores en Mateo? Capítulo 7, versículo 29. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. La gente pudo ver la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene autoridad, porque Él es Dios. Amén. Él es el único capaz de delegar autoridad. Yo sé que acá en Colombia en este momento no hay paz, y es que en el mundo nunca va a haber paz. Sin embargo, acá se muestra mucho más. Saben mucho de lo que es la guerrilla, la milicia y todo eso. Y quisiera darles un ejemplo para entender esto, de la autoridad. Si yo soy un general de ejército, yo tengo autoridad por sobre todo el ejército del Estado. Pero, si viene un soldado que apenas está 2 días en el ejército, no tiene la misma autoridad mía. Porque yo soy general, él es un soldado raso. Él no tiene nada. Él debe obedecer todo lo que se le diga. De la misma forma, Jesús como rey tiene esa autoridad. Y más aún. Y esos soldados o súbditos, que son sus discípulos, no tienen ninguna autoridad por sí mismos. ¿Qué autoridad van a tener personas comunes y corrientes de este mundo? Ninguna. Estos discípulos no eran especiales. No los escogió por eso. Eran personas comunes y corrientes, como ustedes que están sentados y como yo que estoy aquí delante. Personas que no tenían nada de especial. Ahora imagínense que el general del ejército llama a ese soldado recién venido y le dice, mira, tú desde hoy vas a tener mi autoridad sobre ti y te voy a dar mi rango y te lo voy a poner a ti y vas a tener la misma autoridad que yo tengo por encima de todo este ejército. ¿Qué pasa? General superior al coronel, a mayor, teniente y todo eso, ¿cierto? Este soldado raso tiene ahora la autoridad del general. Si viene un teniente y le quiere decir algo al soldado, ¿quién tiene ahora mayor autoridad? El soldado, que ahora ya no es raso, ahora tiene la autoridad de ese general. Lo mismo les está entregando Jesús a sus discípulos. Autoridad. Ahora esta autoridad es muy especial, porque no es simplemente sobre los hombres. Dice el texto, autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos tienen ahora autoridad sobre las potestades de maldad. Una autoridad capaz de hacer que los inmundos demonios que habitan en las tinieblas y en la podredumbre del ser mismo de las personas huyan ante la orden de personas comunes y corrientes por la sola autoridad que Cristo les está dando. Esta autoridad tiene 3 propósitos. Este regalo esencial que les está dando tiene 3 propósitos. El primero es echar fuera a los demonios. La autoridad del rey conferida a estos es tan grande, es tan gloriosa, que tiene la capacidad de reconocer a un espíritu inmundo. Porque ¿cómo podrían los discípulos echar a los espíritus inmundos si no los reconocen? Con esta autoridad tienen la capacidad de reconocer a estos espíritus demoníacos. Y no solo de eso, sino que pueden echarlos fuera. Esa palabra echar fuera
viene del griego ekbalo, lo cual se puede traducir sacar desde dentro hacia afuera. La idea es que estos espíritus inmundos están tan arraigados a esas personas que están dentro de su ser mismo y las controlan. Y eso es lo que les dice, están tan dentro que si no tuviesen la autoridad no podrían reconocerlas. Ahora, debido a que las reconocen, pueden sacar de lo profundo, de lo interior de las personas hacia afuera y arrojarlas a donde pertenecen. El segundo propósito es sanar toda enfermedad. Así que como Jesús hizo en los anteriores capítulos, lo mismo ahora deben hacer sus discípulos. ¿Recuerdan lo que vimos? Jesús sanó paralíticos, sanó a ciegos, así como sanó al siervo del centurión y a la suegra de Pedro. Ahora estos discípulos tienen la misma autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia que ese espíritu inmundo había provocado en las personas. Al echarlos fuera, seguramente los discípulos dejan muchos males en las personas, enfermedades, dolencia. Y eso nos muestra también el tercer propósito. Miren, echar fuera demonios, sanar a las personas de toda dolencia física, y ahora se va a la parte espiritual. Sanar toda dolencia quiere decir, hermanos, que los van a sanar espiritualmente. No habla simplemente de dolencias externas que ese espíritu inmundo haya dejado, sino también hace referencia a las dolencias del alma, a la contrición del espíritu, a las aflicciones que estos espíritus inmundos dejaron en esas personas. Al igual que Jesús consuela en Mateo capítulo 9 versículo 2 a este hombre paralítico y le dice: ten ánimo, hijo. Esas son palabras de consuelo. Y las palabras de Cristo eran tan poderosas que seguramente este hombre paralítico inmediatamente se sintió aliviado, sin ninguna aflicción en su mente ni en su espíritu, totalmente gozoso de estar cara a cara con su Rey. Ahora bien, Dios en su divina providencia decidió dejar los nombres claramente inscritos de aquellos a los que les dio autoridad. Sí, son 12. Y es lo que les decía, el reino de Dios es el pueblo de Dios. Los 12 discípulos que Cristo escogió es una demostración del Antiguo Testamento. Las 12 tribus de Israel es el pueblo de Dios. Ahora Cristo está escogiendo su pueblo, sus 12 representantes de la iglesia, de su pueblo. En esta sección dice que estos son sus nombres. Primeramente Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, el segundo. El tercero es Jacobo, hijo de Zebedeo. El cuarto es Juan su hermano. El quinto es Felipe. El sexto es Bartolomé. El séptimo es Tomás. El octavo es Mateo el publicano. El noveno es Jacobo, hijo de Alfeo. El décimo, Lebeo, que tenía un sobrenombre y es Tadeo. El onceavo es Simón el cananista. Y el último, Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, podríamos pasarnos hablando de estos hombres tal vez por mucho tiempo, pero debido a que este es un sermón expositivo, quiero hablarles simplemente de cosas importantes que nos enseñan estos nombres. Recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. No crean que estos nombres están en vano, tienen un propósito. La lista de los apóstoles, ahora los llama apóstoles, ya no son solo discípulos,
discípulos y habían aprendido. Ahora son apóstoles, ya no son aprendices, ya aprendieron de su maestro. La palabra apóstol es una transliteración del griego. En el griego se dice apóstolos y es simplemente una transliteración. La traducción en sí significa enviado. La palabra apóstol significa enviado o emisario o heraldo, como dijimos. Estos son los súbditos encargados de reconquistar el reino de los cielos en esta tierra por medio del poder del rey que se les ha conferido. Estos hombres son emisarios del gran rey. Ahora, ¿quién importa más? Estos hombres que son simples emisarios, que envían la correspondencia del rey, o el rey en sí y su mensaje. ¿Qué es más importante? ¿Los hombres o el rey? El rey. El rey. Ese es el centro de nuestro mensaje. El rey y su reino. Los súbditos simplemente van a hacer su trabajo porque pertenecen a ese reino. Ahora, con lo que ellos van a luchar no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lucharon contra carne y sangre. Sin embargo, en Efesios nos dice ahora que nuestras guerras, que nuestras luchas ya no son contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ahora, también es importante conocer acerca de estos nombres, porque en medio de esas personas hay un líder, y es como dentro del grupo de personas siempre hay un líder. Ahora Cristo nombra a su líder, Simón. El primero que aparece en la lista aparece también en las 3 listas que nos muestra, en Marcos, en Lucas y en Hechos. Siempre Simón está al principio. Ese es el líder de estos, es el representante de los 11 y con él 12 apóstoles, bajo la autoridad primaria de Cristo mismo. Otra cosa que debemos aprender de esto es que no todos en esta lista son salvos. Es decir, por eso les hacía referencia al llamado. Todos en esta lista no son creyentes, regenerados por Cristo. ¿Por qué les digo eso? ¿Qué dice de Judas Iscariote? Que él es el traidor del reino. Él es el infiltrado del mundo de Satanás. Él era un súbdito del rey de las tinieblas. Judas Iscariote nunca fue llamado a salvación. Sin embargo, Dios se glorifica, incluso en impíos. Puede usarlos para bendecir a sus hijos. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras. O los usa para bendecirnos o los usa para castigarnos. ¿Recuerdan a Saúl, el rey Saúl? Dios lo llamó, pero no fue salvo. Incluso le dio su Espíritu Santo, pero no fue salvo. Lo llamó para su propósito, y es lo mismo que hace acá. Llama a Judas para su propósito. Hermanos, Dios los ha llamado esta mañana a su reino. Muchos visiblemente estamos incluidos, ya que presencialmente esta mañana estamos aquí, delante del Rey. Ahora, yo no sé cuántos pueden ver, evidenciar, escuchar, sentir realmente en su corazón a ese gran Rey. Yo no lo sé, pero Jesús sí. Amén. El Rey conoce a sus súbditos y también conoce a los que no son sus súbditos. Hermanos, ¿será que realmente pertenecen al reino de los cielos? ¿Realmente perteneces a este reino? ¿Estás seguro que eres parte de este reino? ¿O estás como Judas engañado? En el reino visible, pero no en el invisible. La iglesia visible,
pero no en la iglesia invisible o universal de Jesucristo. Pero eres un discípulo. Están aprendiendo esta mañana, ¿cierto? Amén. Y están aprendiendo de Cristo. Amén. Y Judas aprendió de Cristo. Estuvo con él, vio sus milagros, lo escuchó. Hizo milagros. Pero no era parte del reino. Amén. Hermano, ¿cuánto deseo tienes de aprender del Rey, al igual que estos discípulos? Ellos tenían ferviente anhelo de seguir aprendiendo de su Rey. Tú como súbdito del reino, ¿cuánto anhelo tienes de continuar aprendiendo y escudriñando la palabra eterna de Dios? Sus enseñanzas son infinitas, nunca se acaban. ¿Has sido llamado por este gran Rey? Obedece a su llamado y predica con autoridad la palabra de Dios. Tienes la autoridad, no como los apóstoles, porque actualmente no hay apóstoles, pero nos dejó su palabra y tiene autoridad, no nosotros. La palabra de Dios tiene autoridad. Ahora, esto es muy fuerte, pero hay que advertir al pueblo de Dios, a todos los Judas que están aquí, en este lugar, traidores que se encuentran infiltrados en este reino. No se engañen más. Ninguno. No intenten engañar al Rey, que todo lo conoce. Porque Él no puede ser engañado. Recuerden cómo terminó Judas. ¿Cuál fue su fin? Jesús le dio tiempo para arrepentirse. Fue paciente, porque Dios es longánimo, es paciente, espera, pero Él no se arrepintió en ningún momento. Y así terminó sus días como un infiltrado en el reino de Dios sin ser parte del reino. Estuvo con los súbditos del reino, anduvo con el Rey. Vio cómo realizó milagros, evidenció su poder, pero sus ojos fueron velados y nunca fueron abiertos, y él mismo se engañó con su pecado. Hermano, no te engañes más. Arrepiéntete de tu maldad. Judas estuvo mucho tiempo junto a Jesús. El hecho de que muchos estén esta mañana, 30, 40 años, 20, 10, 5, no evidencia que sean parte del reino. Lo que evidencia que sean parte del reino es que son súbditos del Rey, verdaderamente. Y ese Rey habita en ustedes. Y ya no se llaman más como ustedes dicen llamarse. Ahora son cristianos, llevan el nombre de Cristo y tienen el sello del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es lo más importante de esta sección. Comprender que dentro del reino de Dios, visible, hay súbditos y traidores infiltrados. Hermanos, el punto 2 nos habla del encargo que le da el Rey a sus súbditos. El texto dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo. Hermanos, aquí hay algo muy lógico y quiero que lo entiendan. Primeramente dice que los envió, ¿sí? Pero luego dice que les dio instrucciones. Bueno, si los envió y ya se fueron, no pudo haberles dado las instrucciones. Entonces, ¿qué es primero? Obviamente les dio primeramente las instrucciones para que fueran enviados. Eso está muy unido. ¿Por qué? Porque si no hay instrucciones, no puede enviarlos. Pero si los envía primeramente, no hay instrucciones. ¿Sí? Primeramente, y el propósito es darles las instrucciones para enviarlos.
como heraldos del gran rey. Ahora, Él les dice tres o cuatro cosas muy importantes. Primeramente les dice a dónde deben ir, qué es lo que deben enseñar, qué es lo que deben hacer y finalmente lo que necesitan llevar. Dice el versículo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que les dije al principio, este gran rey vino por aquello que se había perdido. Vino a reconquistar lo que ya le pertenecía. No vino a conquistar algo nuevo, ya le pertenecía. Y ahora está saliendo por eso. Cuando les dice no vayan por los gentiles ni los samaritanos, no está haciendo referencia a que nunca los van a llamar, sino que el primer paso que deben dar estos apóstoles es llamar primeramente a las ovejas perdidas de Israel, que por sus pecados se habían apartado de Dios. En Ezequiel dice: por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Dice Dios: mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Pero ahora ha llegado este rey que se preocupa por sus ovejas. Es el gran y buen pastor que va a dar su vida por sus ovejas, las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Segundo, vemos el lugar. Segundo, vemos qué es lo que deben hacer a los lugares que vayan. Ya sabemos que deben ir por las ovejas primeramente. Ya sabemos dónde deben ir, porque ellos conocían las ciudades donde estaban los israelitas. Entonces, ahora nos dice lo que deben hacer. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el énfasis ahora para el rey es su reino y su avance. Y lo que deben clamar con voz de trompeta es que el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es el rey y su reino. Su reino no es de este mundo, es celestial. Por eso dice el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, también nos muestra lo que deben hacer para el avance del reino. Dice: demostrar el poder conferido por Dios. Hacer lo mismo que Cristo ya hizo: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el regalo de autoridad que ahora tienen fue un regalo de gracia. Ahí lo dice el texto: de gracia recibisteis, dad de gracia. Recibieron la gracia de Dios en su autoridad. Cuarto, no deben llevar cosas para ese viaje. Les van a estorbar. Les dice: no lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón. Aparentemente tenían como una bolsa que se la colgaban al cinto y ponían dinero. Y Él les dice: no lleven eso, les va a estorbar, no lo necesitan. ¿Qué más les dice? No lleven bolsa para el camino. Normalmente llevaban esa bolsa para meter provisiones, para meter comida. Y les dice: no lleven eso, no les va a servir. ¿Qué más les dice? No lleven 2 mudas de ropa, tampoco les va a servir. Lleven solo una. No lleven sandalias, es decir, actualmente no lleven zapatos. Váyanse con un solo par de zapatos. ¿Y qué cuando se acaben mis zapatos?, dirían ellos. Porque los hombres somos desconfiados de la providencia de Dios. Pero Él claramente les manda: no lleven esas cosas. Ni siquiera lleven bastón. Porque el trabajador, dice al final, merece que se le dé su sustento. El trabajador
Aquel hombre que fervientemente trabaja merece su sustento diario. ¿Y quién nos sustenta todos los días? El Rey. El mismo Rey que vino por su reino se encarga de sostener a su reino. Es muy lógico, solamente deben llevar lo que será necesario. Por eso mismo Jesús les ordena que no lleven estas cosas. Hermanos, no creamos que solamente los apóstoles fueron llamados para expandir el reino de Dios. Es cierto, ya no hay apóstoles, pero somos discípulos, somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, sabemos que este texto fue predicado primeramente y destinado a judíos, pero la Biblia no es solo para un tiempo. La Biblia es aplicable a cualquier época temporal en este mundo. Y está dirigida realmente a los escogidos del reino. Hermanos, les tengo una pregunta. ¿Están siendo heraldos o emisarios del reino? ¿Están obedeciendo a lo que su rey les ha mandado? Él los ha llamado. Y el reino de los cielos se ha acercado con Cristo. Amén. Hermanos, ¿ustedes confían en las palabras de Jesús cuando dice el obrero es digno de su alimento? Amén. ¿Confiamos en que Él nos sostiene? ¿O aún estamos desconfiando de aquel que nos dijo: no lleves 2 zapatos, no lleves 2 mudas de ropa, no las vas a necesitar, lo más importante es tu rey, no tú? Hermanos, no son importantes ustedes. Ustedes son lo último que importa en el reino. El rey es lo más importante en el reino, porque si el rey cae, se pierde todo. Pero nuestro rey es perfecto, es eterno, y Él no va a fallar. Es por eso que estamos de pie esta mañana, es por eso que estamos aquí, escuchando sus palabras. Habiendo terminado de decir Jesús esto, ahora les da un mandato. Y es el tercer punto: el mandato del rey a sus súbditos. Entonces Jesús manda y ordena a sus discípulos lo que deben hacer al entrar en las ciudades de los judíos primeramente. Dice el texto: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en casa o en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. El mandato claro es entrar y buscar fervientemente personas o casas en las cuales habiten personas dignas del reino. El mandato está ahí. Ya estamos en la ciudad, ya fuimos a la ciudad, pero el mandato ahora es: busquen fervientemente personas, siervos del reino, y si son dignos, la paz que ahora se les ha dado a los apóstoles vendrá sobre esas personas. El lugar en el que se quedarían estos apóstoles sería el lugar estratégico del cual usarían para expandir el reino en cada ciudad. Ahora esta paz no es como el mundo nos la da, es la paz con Dios. Y solamente Dios te puede dar paz para consigo mismo. Solamente puede provenir de Dios. ¿Qué es lo que también nos enseña? Y si alguno no os recibiere, escuchen bien, si alguien no lo recibe, ni oye sus palabras, les dice a los apóstoles: salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Después de viajar por ese territorio pagano, los judíos tenían la costumbre de sacudirse el polvo de las sandalias y de sus vestidos
antes de volverse a entrar en la tierra santa. ¿Por qué? Ellos decían, si paso por Samaria, se va a manchar mi pie con el polvo de esta ciudad pagana e inmunda. ¿Qué les está diciendo Jesús? Si ustedes van a esa ciudad y no reciben el evangelio del reino, sacúdanse el polvo de esa ciudad pagana, porque su sangre no será sobre ustedes. Todo aquello o todos aquellos que no aceptan al reino de los cielos y no aceptan al Rey de Reyes, de ese reino celestial, son paganos y tomados como inmundos y serán echados al infierno eterno para sufrir eternamente y para siempre. Porque al final les dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, que escuchando la alerta de los apóstoles, la alerta de sus discípulos, no quiso rendir honor y gloria al reino. Ellos escucharon del reino de los cielos, vieron la maravilla del reino, vieron su poder, evidenciaron su grandeza, pero ellos nunca jamás lo reconocieron como rey. Hermanos, esta es una responsabilidad muy grande. Es algo inmenso, es algo que tal vez hasta ahora no hemos comprendido. Cristo nos llama y nos da este encargo y nos da su autoridad que está en su palabra. En el día final, Cristo mismo, que es quien va a juzgar, escuchen bien, será más liviano en el castigo con aquellas ciudades impías totalmente de Sodoma y de Gomorra, que para aquellas ciudades que escucharon del reino, que escucharon el evangelio. En estas ciudades, Sodoma y Gomorra, caracterizadas por la sodomía, actualmente serían lesbianas, gays, homosexuales, transexuales, toda esa inmundicia carnal va a ser castigada con menos severidad que aquellas personas que escucharon el evangelio. Hermanos, no se engañen como Judas. Están escuchando el evangelio del rey y su reino. Arrepiéntanse, no sea que en 2 o 3 minutos sea tarde. Ustedes no son dueños de su tiempo, el dueño del tiempo es Dios. Ustedes no son dueños de su vida, no saben si hoy y mañana estarán aquí. No saben si la semana que viene continuarán en este mundo. ¿Por qué se arriesgan tanto y prefieren vivir en pecado? En vez de humillarse delante del Rey y decirle, perdóname Señor, porque he fallado en contra tuya, porque he pecado en contra de tu reino, porque he pecado en contra de mis hermanos, porque primeramente he pecado en contra tuya. Pidan y se os dará. Pidan que el Señor les conceda el don del arrepentimiento para no volver a pecar más en contra de este Rey. Amados hermanos, este es un llamado a la iglesia para postrarse y humillarse delante de su Rey. Analicen sus vidas, pregúntenle a Cristo, Señor, ¿soy tu súbdito? ¿O me estoy engañando al igual que Judas? ¿O soy un traidor que te besará la mejilla para ir y condenarse en el infierno eterno? Es un llamado, hermanos, al arrepentimiento. Es un llamado a la iglesia. Hombres y mujeres comunes y corrientes que esta mañana están aquí.
al igual que los apóstoles, delante de Cristo y de su majestad. Hermanos, estamos delante de Cristo. Él está aquí. Dios es inmanente, al igual que es trascendente. Puede conocer sus vidas, cada parte de su ser. No nos engañemos más delante de Dios. Y roguemos que nos haga discípulos de su reino, servidores de esa gran majestad. Veía lo que tenemos acá atrás y dice aleluya. ¿Quién sabe lo que significa eso? Alabado sea Yahvé. Alabado sea Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús. Alabado sea, aleluya, por nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Amén. Dios y Padre eterno, te damos gracias. Pero primeramente, Señor, alabanzas a tu nombre.